Ya ha entrado la Inés. Sí, doctora, estoy aquí. Ya. Bueno, continuando con tu respuesta. Yo te decía por los cambios hormonales que llega un momento en que como que provoca un desorden hormonal y eso coadyuvando con el uso frecuente, con el aumento de peso que sufre la mujer cuando tiene los embarazos y a la edad de la menopausia, entonces se suma y se presenta lo que es la artrosis. Ahora, la artrosis puede presentarse no solamente como, ¿cómo te digo? Con mucha frecuencia en las rodillas, sino en caso de las mujeres es en las manos, las caderas. Las caderas es muy importante. Puede ser, o sea, como les digo, no tiene una causa definida o una causa específica. Es una etiología desconocida, pero se puede atribuir a muchas cosas. Ya no sé si he podido responder tu pregunta, Laines. Sí, doctora. Y en caso de los varones, cuando les viene la andropausia, Sí. bueno, también podría ser una causa para la artrosis. Te cuento que no tanto, más en los varones es de carácter hereditario. Y, a ver, otra de las causas es por el uso que se le ha dado a la articulación. Cuando me refiero al uso que se le ha dado a la articulación, me refiero al hecho de los deportes. Son deportes de alto riesgo, de bastante impacto. Entonces, como se dice, por uso excesivo de la articulación, ¿no? Generalmente, a ver, ¿quiénes pueden presentar en cuanto a los varones? Los futbolistas, los atletas, los tenistas, que con mucha frecuencia han usado y abusado de sus articulaciones. Entonces, si hablamos por ese lado puede ser eso, ¿no? Y el carácter genético, que es un factor importante. ¿Ya? Sí. Gracias, doctora. Bueno, seguimos compartiendo entonces. Y apagamos esto para que no nos estorbe. Bueno, como les había mencionado entonces, en cuanto a la artrosis, otra patología que se presenta con bastante frecuencia, también en la edad adulta, es la artritis. La artritis, como su nombre indica, articulación, itis, inflamación, nos está hablando de la inflamación que se pueda presentar en las articulaciones. No tiene una preferencia de la articulación. De igual manera, al igual que la artrosis, la artritis puede atacar a las grandes, a las pequeñas, como vemos en las manos, como a las grandes, a las articulaciones grandes. ¿Ya? Entonces, la artritis se va a caracterizar porque el paciente va a presentar una inflamación de una o de más articulaciones al mismo tiempo. Y esta inflamación va a provocar dolor, va a provocar rigidez y va a ir empeorando a medida que la persona que padece esta patología va a ir creciendo en edad. Entonces, la artritis va a provocar también en algún momento de la vida de la persona que presenta
va a presentar una lesión en las articulaciones. Esta inflamación que va a presentar al inicio, a la larga va a provocar una degeneración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la artritis y la artrosis? La artrosis va a degenerar, a ver, vamos a ver, va a degenerar la superficie articular. En cambio, la artritis va a iniciar con una inflamación de la articulación. La artritis es más incapacitante que una artrosis. ¿Por qué razón? A ver, primero vamos con las causas. La artritis como patología articular va a involucrar a la degradación de las estructuras articulares, específicamente del cartílago articular. Sabemos que el cartílago articular en su etapa normal tiene la función de proteger una articulación y facilitar el deslizamiento de una superficie con otra, que sea una forma, un movimiento suave, ¿no es cierto? El cartílago también, a su vez, va a absorber los golpes, los impactos que pueda sufrir una articulación y de forma específica cuando la persona camina. Entonces, muchas veces los golpes, el impacto del paso es fuerte. Entonces, los cartílagos en todas las articulaciones del miembro inferior son absorbidas por los cartílagos. Entonces, si el cartílago es dañado y va disminuyendo o va siendo lesionado, entonces también se va a dañar la articulación. Esto va a causar dolor, va a causar edema por inflamación y lo que va a causar es una rigidez articular. Entonces, las estructuras articulares que se afectan en una artritis van a ser la sinovial, el hueso de las articulaciones, los ligamentos y los tendones y el recubrimiento de los ligamentos y los tendones que son la bursa. ¿Cuáles pueden ser las causas más frecuentes? Puede ser una enfermedad autoinmunitaria, puede presentarse una artritis por una fractura ósea, se presenta como forma de desgaste o deterioro general, puede presentarse también por infecciones, con frecuencia por bacterias o virus, y también por cristales como el ácido úrico o el dihidrato de pirofosfato cálcico. En la mayoría de los casos, la sintomatología y los signos van a ser la inflamación articular, el dolor, y en la artritis, a diferencia de la artrosis, se va a presentar la deformidad articular. No es una regla, pero generalmente la artritis puede presentarse primero en las articulaciones de los dedos de la mano y luego puede presentarse en cualquier otra articulación. Pero primero, de forma general, se presenta en los dedos de la mano. Entonces, al ser progresiva esta patología, es bastante deformante, como ustedes ven en la imagen de la derecha, es limitante y hasta incapacitante.
cuando el paciente presenta una artritis, un cuadro de artritis prolongado que ya es crónico, entonces el paciente presenta los episodios de agudeza dentro de la etapa crónica. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se ha instaurado la artritis a una edad determinada, cada cierto tiempo el paciente va a referir inflamación, calor, dolor y rigidez o tumefacción en las articulaciones comprometidas. Esta es una etapa aguda. ¿Y por qué digo dentro de lo crónico? Porque una vez que es instaurado y ya ha pasado el tiempo, sigue presente la patología, ya pasa a ser crónica. Cuando hace frío y cuando el ambiente es húmedo, las articulaciones de una persona artrítica se inflaman, se ponen calientes y son más rígidas. Independientemente de esta etapa aguda, el paciente con artritis, una característica es que amanece entumecido y rígido, o sea que le cuesta movilizar los segmentos que están comprometidos. O sea, por ejemplo, en la mano, le cuesta abrir y cerrar los dedos, flexionar el codo, doblar, estirar la muñeca, no está bien, flexionar y extender la muñeca, o flexionar y extender la rodilla, dependiendo. Entonces, es una característica a diferencia de la artrosis, ¿ya? Ahora, dentro de una clasificación, si podemos mencionar, las artritis más comunes van a ser la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico. Pero también hablamos de la artritis reumatoide, que es exclusiva del adulto, y la artritis reumatoidea juvenil. Juvenil porque se presenta en niños y en adolescentes. ¿Ya? Ya especificamos mejor ahora. En cuanto a la sintomatología, como les decía, es el dolor, el hinchazón, la rigidez o tumefacción. Cuando esté en una etapa aguda, hablamos también del dolor, del hinchazón, pero de la inflamación articular. En este caso puede existir en algún momento una disminución de la capacidad para mover la articulación antes de llegar a lo que es la rigidez. El enrojecimiento y el calor de la piel alrededor de la articulación. Ustedes ven en la imagen de la izquierda. Las articulaciones se ponen de esta forma ligeramente enrojecidas. Y cuando la patología ya está más avanzada, entonces se hacen más hinchadas. Y cuando ya va en el deterioro de la degeneración, entonces se van deformando en esa forma. ¿Alguna vez han debido escuchar estas articulaciones en la mano? Se le llamaba, no sé si aún todavía se le llama así, es la deformidad en el soplo de viento, porque los dedos, los 4 dedos de la mano, excepto el pulgar, se desvían hacia afuera, como estoy señalando con el cursor, ¿ya? Y entonces este nudillo que corresponde el nudillo que corresponde al dedo índice, se ve de esta forma, pero con la desviación de los dedos hacia afuera. Y obviamente, a medida que va avanzando la patología,
y las articulaciones se van degenerando y se van deformando, lo que se llega es a una rigidez articular. Entonces el paciente ya no logra mover las articulaciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué llega a esa incapacidad? Por el dolor. Una característica también en la artritis, especialmente en la artritis reumatoide, es que el paciente deja de mover las articulaciones, deja de mover sus segmentos por el dolor que le provoca el movimiento. Entonces, este movimiento, al generar el dolor, limita y así sucesivamente. Es como una cadena, ¿no es cierto? Se inflama, duele, deja de mover. Deja de mover en la mañana porque está rígido, pero mueve un poco. Pero si le duele, deja de seguir moviendo y la articulación se va anquilosando. ¿Ya? Y llega hasta la incapacidad. Puede ser de que una persona adulta mayor, ya no pueda ni siquiera caminar o moverse por la misma deformidad de la patología, más que por la misma patología. ¿Me entienden, chicos? Sí, doctora, que la persona dice que ya no se puede mover más que por la patología, que la otra parte no recuerdo. Más que por la patología misma, que es lo que la deformidad y todo eso, no se mueve por el dolor. El dolor es bastante agudo, es limitante, ¿ya? Ahora, como pruebas de diagnóstico específicos, si quieren que les mencione, se habla de los laboratorios. Para la prueba de Lisa se llama el laboratorio en sangre para ver la presencia de la artritis, luego las radiografías. Cuando uno está, digamos, está en una mano, como esta imagen de la izquierda, que aparentemente es normal, hablamos de, se puede realizar una placa radiográfica y se ven las degeneraciones. Si quieren, no sé si tengo aquí está. Ya no la inflamación, sino la degeneración en las superficies articulares, específicamente en los huesos, ¿ya? Ahora aquí, como sigue, les pongo un cuadrito donde están las diferencias entre lo que es la artritis reumatoide y la artrosis. Porque nos confundimos y se confunde, ¿no es cierto? Vemos a una persona que tiene una inflamación en la articulación y hablamos de una artrosis, pero puede ser una artritis. Entonces, la artritis va a inflamar la membrana sinovial. En cambio, la artrosis va a atacar al cartílago que cubre la articulación. La artritis se va a presentar a cualquier edad, incluso en la infancia, como les he mencionado, la artritis juvenil. En cambio, la artrosis se asocia al envejecimiento, porque se va a presentar a partir de los 40 años. La artritis va a afectar más a las muñecas, las manos, los pies, los codos, las rodillas, las caderas y la región cervical, hasta los hombros. En cambio, la artrosis se va a presentar en la columna vertebral, en las caderas, en las rodillas, en los dedos de las manos, especialmente en el primer dedo del pie, que es el dedo hallux, y en la región cervical. En la artritis, el principal síntoma va a ser la inflamación y el derrame articular. Se llama derrame porque la articulación se hincha bastante, la rigidez, el dolor y la disminución del movimiento. En cambio, en la artrosis, los síntomas más frecuentes son el dolor, la rigidez y el chasquido o crujido en las articulaciones. ¿Ya? Entonces, estas diferencias son importantes tomarlas en cuenta en el momento de
de, de tratar o hasta si quieren de diagnosticar. No se olviden que también la artrosis puede estar asociada a cualquier otra patología. Por lo tanto, tiene una frecuencia de aparición mayor en más población que la artritis, que es más específica. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, ¿la deformidad de la artritis solamente se observa en la mano o en alguna parte también de, puede ser en el pie o otra parte de la parte ósea? ¿O solo en la mano? Se presenta en los dedos de la mano así en esta magnitud, ¿ya? Se presenta en los dedos de los pies, no en la misma magnitud, pero sí una deformidad. En las rodillas, en el codo, en el hombro, lo único que aparece es un aumento del volumen de la articulación, es muy marcado, es como sobresaliente, igual en las rodillas, a diferencia de la artrosis. ¿Ya? La artrosis también tiene el aumento de la articulación y una deformidad característica, ¿ya? Y solamente se deforma en este caso, si estuviera en las articulaciones interfalángicas, es un ligero aumento de volumen y la presencia a veces de lo que se denomina tofos. Catherine, tenías la mano levantada. Doctora, ¿el clima influye en cuanto al dolor? Sí. Como les decía, en la mayoría de las personas artríticas, el frío y la humedad agudiza su sintomatología. Muy rara vez, es muy pocas veces que he escuchado que el calor, a diferencia del frío, puede generar dolor. Pero generalmente es el frío y la humedad, más el frío. ¿Ya? Adriana, has levantado tu manito. Sí, doctora. Mi pregunta era, ¿una mujer que tenga artritis puede quedar embarazada o no? Puede quedar embarazada, pero es de alto riesgo. Y generalmente no se recomienda. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Doctora, dime, bueno, yo escuchaba, no sé si como que parecería un mito, que dime. las personas que tienen artritis, ellos, como usted ya hablaba, ¿no? Que el clima influye, solo que ellos detectan más rápido, ¿no? El frío. Sí. Por ejemplo, cuando estaba en Colombia, había un señor que me decía, ¿no? Que él, antes que llueva, pero él ya como que detectaba, ¿no? Y decía, va a llover porque ya me están doliendo los huesos. Bueno, a mí me parecía un mito, ¿no? Pero pienso de que ellos detectan más rápido el cambio de clima, ¿no? Por el problema patológico. Sí. Les comento que sí. En la mayoría de las personas pueden advertir los cambios climáticos. Y no les miento, a ver, fuera de broma, en mi familia, por parte de mi mamá, eh, tenemos la herencia de la artrosis de rodilla por parte de mi abuela y la artritis por parte de mi abuelo. Ellos han tenido 7 hijos, de los cuales 4, incluyendo a mi mamá, han presentado artrosis de rodilla. Y una, mi tía, que no solamente tiene artrosis de rodillas, sino tiene artritis en la mano. Mi tía los climas cálidos y húmedos no tolera, le sienta muy mal, no tiene ya la deformidad en las manos. Mi mamá ya es operada de ambas rodillas. ¿Y qué creen, chicos? Que yo, como soy la hija mayor, yo tengo artrosis en las manos. Pero también diagnostico el clima.
porque cuando mis rodillas duelen, y duelen como que duele la vida, es porque va a llover. Y ni bien digo eso en la mañana, en la tarde o en la noche ya está lloviendo. Y es verdad, no es un mito, Laines, te cuento que es verdad. Así que ya, Gracias, doctora. eso es como una anécdota personal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, Adriana. Doctora, hay terapias biológicas para curar la artritis reumatoide. ¿Estas terapias son para siempre o tienen un límite hasta que te... No, aunque no se cura a la persona, la verdad. No, son momentáneas. Mira, han aparecido un montón de terapias. A ver, de acuerdo a la época, yo te voy a ir diciendo con conocimiento de causa por mi tía y por mi mamá y demás. En su época, el cartílago de tiburón. Luego era la uña de gato. Uña de gato se llamaba así, pero no porque eran las uñas de gato, por si acaso, sino eran unas cápsulas blandas que no sé por qué las llamaban uña de gato y han desaparecido. Luego, la ozonoterapia, que sí disminuye la frecuencia, digamos, de los episodios de dolor, y como que va deteniendo un poco la patología, pero como es progresiva, llega un momento en que sigue su curso. Ahora lo que se usa es el plasma. El efecto es lo mismo, ¿no? Entonces tiene un efecto que va a durar unos 6 o 8 meses, dependiendo de la actividad del paciente, de la paciente, pero que luego la enfermedad va a seguir su curso. Entonces, como les decía, estas patologías artríticas, reumatoideas, reumatológicas, no tienen cura, pero sí se las puede detener en cuanto a su evolución hasta cierto momento, porque luego sigue su curso. ¿Ya? Eso es algo que tienen que tener consciente porque dentro del ámbito de la fisioterapia se trabaja mucho, tanto en artritis como en artrosis en etapas iniciales y también en los reemplazos articulares. Articulares no solamente por fracturas, sino por presencia de artrosis principalmente, caderas y rodillas, ¿ya? Entonces, antes de llegar a la cirugía, lo que se hace es disminuir el dolor, disminuir la inflamación, mantener mantener la amplitud articular en el caso de un paciente artrítico, porque como les digo, como duele, dejan de mover, entonces va disminuyendo la amplitud articular de la articulación afectada. Entonces lo que se quiere es mantener la amplitud que le queda para mover a la persona artrítica. Y obviamente tratar de evitar las deformidades. Se usan férulas, se usan guantes, un montón de elementos ortopédicos en los que se puede valer tanto el médico como el fisioterapeuta. ¿Ya? Bueno. Otro cuadro de diferencias, que esto se los voy a, bueno, los voy a pasar, no se los puedo pasar en el video, ustedes pueden ver. Tenemos en la artrosis el exceso de trabajo repetitivo, sobrepeso, edad, lesiones articulares como posibles causas, no está definido, ¿no es cierto? Y en las artritis, lo que se dice la infección provocada por hongos o virus, exceso de peso, falla del sistema inmunológico. Ya tenemos como los síntomas: rigidez en manos, columna, cadera, rodillas, pies y descenso de la movilidad. Y en la artritis, la inflamación. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla? Sí, sí. ¿La artritis puede dar en una joven de 17, 16 años? Sí. Si es la artritis, sí, es lo que se llama la artritis juvenil. Se puede presentar. Aquí, como vemos en los tratamientos, tenemos dentro de la artrosis, como les he dicho, son paliativos, básicamente para reducir el dolor y aumentar la calidad de vida.
Y en la artritis va a ser netamente farmacológicos, quirúrgicos porque son correctivos, ejercicios y dieta. ¿Por qué dieta? Porque cuando una persona tiene artritis, lo que se tiene que disminuir son las proteínas y los carbohidratos, porque son los que ayudan a aumentar la acumulación de ácido úrico en las articulaciones y provocan una inflamación y mayor dolor, y por lo tanto una mayor deformidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora, en cuanto a la dieta, la persona puede dejar de consumir carnes porque usted mencionaba de que a veces los cristales del ácido úrico y parece que la carne produce ácido úrico y los porotos, algo por ahí también. Claro, a ver, ya, y me voy a quedar hasta aquí, porque la otra patología es la gota. Y la gota, como artritis gotosa, tiene relación con la parte de la artritis. La persona artrítica tiene que dejar de consumir la carne roja, por eso les decía proteínas, la carne roja específicamente. No debe consumir, como dices, Laines, porotos, garbanzos y, ¿qué se llama el otro? Lentejas. No puede consumir vísceras, háblese riñones, hígados. ¿Qué más comemos, chicos, en vísceras? A ver, háganme recuerdo. Hablen. Tripitas, doctora. ¿Perdón? Las tripitas, dice las tripitas. Tripitas llenas de grasa. ¡Chula! Riñoncitos igual, doctora. Sujolque, prohibido comer sujolque. Chanfine. Ay, esta vez eso, también. Prohibido. Estómago de oveja. También está prohibido. Y la carne de la llama, No, más bien es la más sana porque no tiene mucha grasa. Pero lo que más se recomienda son los pescados, la soja, ¿no? Y bueno, tener una dieta balanceada entre lo que es verduras, fruta y granos, pero en menor cantidad, ¿ya? Los lácteos se puede, pero cuando son bajos en grasa. ¿Qué más? No, nada más. Ok, que ahí va. Y bueno, en artritis, a diferencia de la artrosis, los medicamentos son mucho más fuertes porque se llega a consumir incluso, o bueno, se le receta incluso los corticoides, aunque los corticoides también provocan la osteoporosis y también la retención de líquidos. Y es por eso que es característica una persona que ha consumido mucho corticoide tiene la cara llena, por no decirle redonda, y bien ruborizada, ¿no? Esa es una característica del corticoide principalmente. El corticoide es un antiinflamatorio potente, y ustedes ya tienen que saber que en la artritis lo que se tiene es una inflamación de las articulaciones. Y bueno, existe mucha tradición en la artritis en cuanto a los medicamentos, empezando por el ibuprofeno, la indometacina, el metrodextrato, la sales de Allopurinol, el arupurinol, después la colchicina igual con. también la colchicina. O sea, si se hace una lista bastante larga. Y no es que se consumen todos, ¿no? Sino les digo, son los más tradicionales que depende del médico que se va recetando. ¿Ya? Pero los más aconsejables, los que usan más, incluso en la caja, es la indometacina y el ibuprofeno, ¿no? Y en cuanto al corticoide, el metodextrato y el allopurinol, que ha mencionado una de las compañeras, que son los más frecuentes. Obviamente, doctora, dependiendo, dime, Elaine.
usted me estaba diciendo que las personas que han consumido mucho corticoide, ¿el rostro lo tienen hinchado o escuché mal? No, se hincha, o sea, en general, el corticoide provoca no les puedo decir, una retención de líquido en el cuerpo en general, pero la cara es bien característica, es redondita y bien chaposa, ruborizada. Es típica esta característica, es una fase, si quieren, eh, ¿qué les acabo de decir? Una fase es por el medicamento, por el corticoide. Obviamente no permanece, ¿no? Sino que va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, cuando tiene una dosis muy elevada, presenta esta característica. Y cuando se va disminuyendo la dosis, entonces esta retención va disminuyendo también en hinchazón. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias, doctora. Yo creo que nos quedamos ahí. Doctora, estos síntomas solo se da cuando llegan a consumir muchas proteínas, ¿verdad? Cuando la enfermedad ya se ha instaurado, ya está diagnosticada o sin diagnosticar, pero ya empieza la inflamación de las articulaciones, generalmente, como les digo, es en las manos. Duele, por ejemplo, en esta época de frío, duelen los dedos de las manos, los nudillos, duele la muñeca. Entonces, ese ya es un signo de una posible artritis. Entonces, una vez que ya está eso, cuando consume mucha carne roja, le produce dolor en las articulaciones. Cuando consume, por ejemplo, papa, arroz, fideos, también provoca dolor en las articulaciones. O algunas vísceras, también provoca articulaciones. A diferencia de la artritis gotosa, que es lo que vamos a hablar el día viernes. ¿Les voy a poner tarea? Sí, les voy a poner tarea. ¿Qué van a hacer de investigación? Van a investigar el raquitismo. ¿Ya? Raquitismo. Les estoy adelantando porque la tarea recién la voy a programar en la noche, chicos. Al igual que voy a subir los videos en la noche. ¿Ok? Ok, doctora. Está bien, Bueno, doctora. como ya se me va a acabar el tiempo y apenas sí voy a lograr despedirme, no sé si está Esdenka por ahí. Esdenka, oye, no te he saludado. Ah, ya, estás. Esdenka, no te olvides mis capturas, por favor. Me mandas. Y bueno, nos vemos el día viernes, chicos. Está bien, doctora. Hasta luego. El viernes, doctora. Chao, chicos. Doctora, la tarea dijo Hasta sobre luego, qué, doctora. no logré escucharle. Raquitismo. 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 Ok, gracias, doctora. No se olviden poner la bibliografía, por favor. Ok. Listo. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Doctora, se Hasta cuida. luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Que le vaya bien. Chao. Hasta luego, doctora. Chao, chicos.